Pasando a otro tema, a lo largo de su carrera y de su vida en el Dorado, contó al principio, pero por ahí quiera mencionar alguno, ¿tiene muchos amigos? Sí, sí, sí. Mire, yo creo que no puede existir, diríamos, la, eh, es decir, la felicidad si uno no tiene con quién compartirla. Mis amigos son tanto dentro de los médicos, porque también cumplí otras funciones, fui profesor en la escuela secundaria, uno conoce mucha gente, fui presidente de la Liga durante 8 años y 35 años presidente del Tribunal de Pena, jugué al fútbol para el SAMIC en 25 años, tengo el único grupo, el grupo más antiguo del Dorado es el grupo Aeroparque. Tenemos ahí, eso lo fundamos allá por el 77 y somos 70 personas que competimos todos los sábados y después termina en un asado y demás. De manera que la vida sin la presencia de los demás no tendría mucho sentido, en mi opinión. Es decir, ¿de qué valdría acumular posiciones, cargos, honores y fortuna si uno al final del día o no tiene a dónde ir a conversar? De manera que para mí es trascendente. Ayer creo que fue el Día Internacional de la Amistad y yo estoy absolutamente seguro que si no existiera, diríamos, esa unión con los demás, la vida no tenía mucho sentido, para mí por lo menos. Fíjese que el domingo voy a reunirme, voy a hacer un cumpleaños hace unos días, ¿no? Y cada 5 años yo hago una reunión con mis amigos, no festejo mi cumpleaños. Una reunión. Sí, no, cada 5 años, como lo voy a tratar de explicar el domingo, yo les agradezco a mis amigos la posibilidad, la contención de decir todo lo que me han dado a lo largo de los 70 años que tengo, pero los festejo por razones obvias solo cada 5 años, es decir, no, lo repito, no es un festejo, es un agradecimiento que yo hago a esa condición de la amistad que para mí es lo más trascendente, sin lugar a duda, no tenga duda de eso, ¿no? Es decir, cuando uno juzga, fíjese, cuando uno juzga el sentido escatológico de la vida de un individuo, es decir, su proyección al más allá, no se lo debe juzgar por lo que logró hacer consigo mismo. Es decir, que llegó a ser, qué sé yo, intendente, gobernador, diputado, presidente, o ascender en los cargos jerárquicos del banco, digamos, de la policía, del ejército, lo que fuera. Eso solo lo califica a él como tal, pero lo trascendente de ese individuo es que con esos cargos, con ese poder, con esa fuerza, ¿qué ha hecho por los demás? Y los demás somos todos, la mayor cantidad, los que puedan ser amigos, bueno, pero los demás son todos. Es decir, que uno sirve en la medida que sirve para la vida, en la medida que uno, ¿qué hace por el resto? Si no, no creo que sea muy trascendente. Es decir, llegar a ser Trump, si Trump hizo solo eso, no solo para considerar sus múltiples edificios, su fortuna, etcétera, etcétera, pero si no ejerce su presidencia como para generar diríamos, un bienestar primero a su país y como líder del mundo para el resto del mundo, no va a ser trascendente la vida de Trump, aunque sea el primero más jerarquizado del último imperio del mundo, que es Estados Unidos, no cabe duda. La profesión también va de la mano con eso, ¿no? El ser médico, el darse a los demás. No, la nuestra sí, la nuestra es una profesión de servicio. Nosotros estamos para servir a la gente, para ayudar a la gente, para ponerle todo lo que la ciencia nos provee, lo que alcanzamos de ella, porque la ciencia es sumamente amplia, al servicio de la gente.
el que no entienda la profesión así, yo no creo que sea trascendente diríamos, en su paso por la vida. Porque la primera condición que debe tener un médico no es ser muy inteligente, ni dedicado, ni puntual, ni nada. La primera condición es ser una buena persona, ser un buen tipo. De ahí puede cumplir, a lo mejor ejerciendo en un barrio, ejerciendo una medicina general, con consultas a la madre, al niño, al abuelo, etcétera, etcétera. Pero si lo hace con solvencia, con humanidad, conociendo las limitaciones de él, del barrio, de la gente, ese es un buen médico. No el brillante que hace una intervención gigante, la colocación de un stent, un marcapaso, etcétera, etcétera, que son cosas muy ponderables desde el punto de vista. Pero si eso no se acompaña de humanidad, no, por lo menos en mi consideración, no creo que sea tal. Es decir, que la excelencia técnica no condiciona todo. El médico tiene que tener una cuestión holística, es decir, englobar lo científico técnico, tecnológico con lo humano. Porque es una profesión tan humana como la puede ser bien ejercida por un sacerdote, un pastor, etcétera, etcétera. Son profesiones muy humanas. Yo no descarto ni descalifico, por supuesto que no, otras profesiones, pero hay algunas que no quisiera nombrar ninguna porque se puede interpretar mal, que a lo mejor tiene que ver con los números, con, no sé, con las leyes, etcétera, etcétera, cuyo ejecutor, cuya persona puede ser muy humano también, pero la profesión no le brinda la posibilidad de mostrarse, de generar, etcétera, etcétera. Porque los médicos en realidad, nuestra función es, básicamente es acompañar. El nombre de médico, la palabra médico viene de medeos, una palabra griega, 8 siglos antes de Cristo, del griego antiguo, que significa el que cuida. En ese sentido es exactamente igual que el de la enfermera, el que cuida. Si nosotros servimos para cuidar, y cuidar significa tratar de apoyarlo para que sane la enfermedad, y si no, paliar, es decir, hacer tratamientos paliativos para aquel que va hacia lo inexorable, porque todos vamos a lo inexorable, que es la muerte. Entonces esa es nuestra función, y es una función muy humana. Si todo el mundo ve con mucho cariño a la enfermera, y es así, hay que dárselo, ese lugar tan preponderante, tan importante, porque está al lado, cuida. Bueno, nosotros también. Esa es nuestra función primordial. A partir de ahí, todo lo que podemos agregarlo, pero sin perder el valor humano, va a ser trascendente. Las nuevas generaciones de médicos, por ejemplo, lo que están formando ahora dentro de su especialidad y por ahí algunos que tienen contacto con usted, ¿también protege esos valores? ¿Más, menos, hay de todo? Mira, las nuevas generaciones, primero, yo siempre entendí que van a ser mucho mejor que nosotros, porque están más habilitados tecnológicamente. La información la tienen muy fácil. Yo cuando tenía una operación complicada, tenía que bajar de mi biblioteca un libro, mirar acá, hoy ellos lo tienen ahí, pam. Es decir, tienen una información muy fácil. Tecnológicamente tienen en la cabeza más armada que nosotros de manera que diríamos, la gestación del conocimiento nos van a superar, nos están superando, mejor dicho, claramente. Y la otra cuestión se pierde, sí, a lo mejor ese contacto, porque a lo mejor la rapidez con que se le exigen las cosas hace que no tenga mucho tiempo de poner el estetoscopio, si nos pide una placa, por así decirlo. Pero es la consecuencia de la tecnología. No son culpables absolutamente de nada, sino que es un poco más así. Creen más en la ciencia. Fíjense que
sin que ellos tengan la filosofía del famoso positivismo. El positivismo, cuando empezó al fines del siglo XIX, creía que la ciencia lo iba a resolver todo. No, la ciencia no resuelve todo. Por otra parte, la ciencia médica recién está en pañales, es decir, hay muchas cosas que la mayoría no se sabe. Pero quizás vayan a desempeñarse de acuerdo a los valores que recibieron en la casa. Es decir, por eso es fundamental, diríamos, la tarea de los padres, enseñarle valores. La escuela, la universidad, la secundaria, enseñan, diríamos, los rudimentos, pero los valores se aprenden en la casa. Y a lo mejor el ritmo por ahí hacen que no se detengan tanto en el diálogo, en la conversación, pero la modalidad de este tiempo, de manera que no creo que haya que apuntarle como un déficit, hay que simplemente se adapta así. Es diferente. Es diferente, pero en mi opinión tienden a mejorarnos y a superarnos, sin lugar a dudas, no tengo dudas de eso. Dentro de toda su experiencia, alguna, seguramente tiene muchas anécdotas, o alguna que le haya quedado marcada o marcado en su mente, como decir, esto me pasó en mi profesión, o cómo pude sortear esto, cómo pude con esto, o algo que le haya marcado. Oh, hay muchísimas cosas, tendría miles de anécdotas, pero siendo muy jovencito, nunca me voy a olvidar, cayó un señor que tenía lo que se llama una gangrena gaseosa, desgraciadamente por una inyección. Es decir, le crepitaba todo el cuerpo, estaba gravísimo. Lo llevamos a operar y yo hacía de instrumentador, yo estaba en primer año, ¿no? Porque un sitio muy especial, aislado de los quirófanos, para no contaminar el quirófano, y el tipo gravísimo. Y estaba la doctora Lega, que era Liliana, tan querida, nuestra anestesista, desgraciadamente ya no está, el doctor de Mayo y el doctor Gaudios. Quizás el Guso no se recuerda de esta anécdota, pero yo sí. Tienen en común, creo que el factor que tienen en común muchas anécdotas son esos nombres, de Mayo y Gaudios. Estaba el señor y lo pusimos, con el suero, que se yo, estaba todo armado, y el señor dijo, doctor, dice, la doctora le había preguntado su inyección, ¿no? ¿Puedo decir unas palabras? Dijo. Sí, cómo no. Y este señor dice, puedo decir una oración, mejor dicho. Entonces este señor era un camionero, un hombre grande, de unos 45 años probablemente. Dijo, señor, dice, no, me acuerdo perfectamente hasta una parte, no interesa lo que haya sido mi vida pasada, todo lo que haya podido hacer o no hacer. Lo único que te pido es, para las cosas que me gustaría todavía hacer, que pongan en estos doctores toda la fuerza, toda tu iluminación, para que pueda yo salir de esto, de esta situación. Nosotros sabíamos que él se iba a morir y siguió hablando. No sé qué siguió hablando, porque yo ya me perdí y creo que mis colegas también se perdieron. Y cuando dijo, ahora, por favor, doctores, hagan lo que puedan, eso sí me acuerdo, pero ese intervalo, no. Ay, todavía Bueno, pero me acuerdo que el doctor Gaudioso tenía una gangrena, le metió un tajo así, salía aire por todos lados, se le drenó de arriba abajo y, no sé, 10 horas después se nos fue. Pero esa fue la plegaria, diríamos, más importante o más llamativa que me pasó. ¿Puede convivir? Esto lleva a la última pregunta ya.
la ciencia, porque muchos dicen que no, pero yo entiendo que no es tan así, es más, digo que no es así, la ciencia y la fe. Sí, por supuesto que sí. No hay una antinomia entre la ciencia y la fe. Si usted quiere, y el que escucha, ahondar en este tema, podría leer el libro de Juan José Sebrelli, que es Dioses en su laberinto. Es un libro de 800 y pico de páginas, donde él, un agnóstico, de alguna manera especifica todos los avatares de la fe. No se puede, obviamente, no se puede justificar a través de la ciencia cuestiones como diríamos, como la liturgia cristiana, maometana, o del Antiguo Testamento judío, porque el taoísmo y demás no son religiones, son filosofías de vida. Pero yo adhiero siempre a la fe en el sentido de que más allá diríamos, del Dios o de la religión a la que uno se adscriba, porque da lo mismo cualquiera de ellas, hay algo superior que creó todo esto, que creó el universo, por ejemplo. No podemos decir que en el primer día, el segundo día, el tercer día, no. Esas son cuestiones que hacen, diríamos, al poder contar. Claro, a los evangelios y todas esas cosas que eran aceptables hace 2000 años, ¿no? Pero en 1900 años, los evangelios se escribieron 200 años después de Cristo, así que los nuestros, por lo menos, el Antiguo Testamento obviamente muy anterior. Pero sí, yo creo que hay algo trascendente. En ese sentido yo adhiero, a distancias de él, obviamente, de la posición de Einstein, es decir, el hombre más inteligente del mundo en su época, judío diríamos, de raza, pero él no adhería a la religión judía, aunque ayudó mucho a su patria de raza. Einstein pensaba que había un creador, que había una fuerza superior en el universo que generó, por ejemplo, el cosmos. Es inimaginable el cosmos. Es decir, 50 millones de galaxias o 600 millones de galaxias. Cada galaxia es varias veces nuestro sistema planetario. Es decir, es tan infinito que si uno quisiera irse de aquí al fondo del universo, tendría que tener, no sé, 20.000 años viajando a la velocidad de la luz. De manera que debe haber un creador, un ordenador de todo ese sistema, muy superior, diríamos, a cualquier condición. Las religiones, en última instancia, son importantes porque le ponen códigos morales a esa creación absolutamente incomprensible. Yo creo que querer competir y decir que la ciencia, me parece que es una tontera, porque en ese sentido la fe se hace muy vulnerable. Si nadie puede explicar, qué sé yo, la virginidad de la Virgen María, yo no quiero molestar a la religión católica ni a nadie, pero desde el punto de vista de la ciencia no se lo puede aceptar la teoría de la creación del primer día. No, eso no. Pero sin embargo, es interesante que exista una fe, que le repito, puede ser en cualquiera de las religiones. Lo que hacemos en definitiva es, con distinta liturgia, adherirnos, jurarnos, decir, existe un solo Dios. Después, en la manera que nosotros lo veneramos como católicos, como anglicanos, como sabatistas, como con la religión judía o como maometanos. Muchas gracias, doctor. Gracias por tomarse ese tiempo y también por darnos una clase de un montón de cosas. Muchas gracias. De nada. El doctor Guillermo Orrisberger,
también en esta saga de programas que estamos haciendo, celebrando los 50 años del Círculo Médico Alto Paraná. Nos habló de absolutamente todo, empezamos hablando de historia, medicina, religión, de todo, de todo. Gracias por estar ahí, nuestro reencuentro Dios mediante, la próxima vez por la pantalla de 9. Gracias. Hola papá, ¿cómo estás? Sabes que no soy una persona de muchas palabras, simplemente te doy las gracias, te amamos y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, abuelo, sos mi papá favorito. ¿Cómo estás? Te mandamos un feliz cumpleaños y creo que el reconocimiento a tu trayectoria es muy merecido, así que espero que lo disfrutes. Te quiero, abuelo. Feliz cumpleaños. Qué lindo reconocimiento este papá que te están haciendo. Te mereces esto y mucho más, por todo lo que has sido, por todo lo que has dado, por el ejemplo de persona que sos. Es mucho lo que tengo para agradecerte. Bienvenido 70 y por muchos años más. Te amo mucho, papá. Feliz cumpleaños, abuelo, te amo. Más allá de mi fanatismo por los deportes y la música, entre otras cosas, yo nunca tuve un ídolo en ese aspecto. Mi único ídolo siempre fue mi papá. Mi ejemplo, mi orgullo, mi punto en el horizonte que guía mi camino. Te quiero mucho, papá. ¡Felicidades, abuelo! Feliz cumpleaños, abuelo. Te queremos mucho. Te quiero mucho. Sos mi doctor favorito. Te quiero mucho, abuelo. Sos mi doctor favorito.